Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Espero que estén bien. Y bueno, por la contingencia vamos a considerar desarrollar la clase de hoy, lunes 11 de mayo del año 2026, considerando dentro de la unidad didáctica número 2 el tema 12, transformación y fusión, en una primera parte. Eh, Primera medida importantísima. Coloqué en el chat de la videoconferencia sus apellidos, sus nombres, para considerar precisamente la asistencia y la asignación en el casillero que corresponda. Más tarde, pues haré el llenado en función de aquello. ¿Sí? Por otro lado, voy a quitar mi cámara precisamente para evitar que se sature demasiado la videoconferencia, y voy a compartirles mi pantalla para mostrarles el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Esto es muy importante para todos y cada uno de ustedes. Ustedes entenderán que más o menos a los 39, 40 minutos de sesión es muy probable que automáticamente se suspenda la sesión e inmediatamente remitiré para una segunda parte el enlace una vez que descargue la grabación que corresponda de la primera parte. Entonces, ahí tienen todos los detalles que necesitan. Voy a compartirles la pantalla y me señalan, por favor, si es que se está mirando, por favor. Permítame un segundo. Vamos a ir ahí. Vamos a compartir la pantalla. Me señala si se ve la pantalla, por favor. En este momento estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirma si se ve. Sí, dicen. Muy Sí, bien. Lice, Excelente. sí se ve, Lice. Excelente. Y me señala si hay transición, si estoy haciendo transición entre una diapositiva y otra, por favor. ¿Sí? ¿Confirmado? Sí, se muestra. Excelente. Muy bien, estoy haciendo transición entre una diapositiva y otra. Entonces, con el visto bueno de ustedes, comenzamos. Bien, perdón. Es importante que recordemos algo. Ya tenemos idea de las características y las cualidades que tiene la disolución y la liquidación. Bueno, el complemento está pues en la transformación y la fusión. Y esto es sumamente importante que recordemos. Diríamos que son cuatro elementos que hay que considerar para que sean parte de un todo, ¿no? La disolución, la liquidación, la transformación y la fusión. Disolución, liquidación, transformación y fusión. Bueno, pues nos vamos a concentrar en ver algunos aspectos importantes sobre la transformación y la fusión. Y para este aspecto, para este detalle, hay que estar conscientes de que eh, desde el punto de vista del Código de Comercio, que es nuestro marco legal, eh, los derechos que tienen los socios, los asociados, los accionistas, los acreedores, están resguardados y protegidos, pues precisamente por ese marco legal que le da el propio Código de Comercio, cuando se trate de sociedades mercantiles o comerciales de las que hemos ido estudiando, de las que hemos ido viendo desde la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la asociación accidental de cuentas en participación, si quiere usted, la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros estemos conscientes que esos derechos que tienen los socios asociados, los accionistas o inclusive los acreedores están resguardados y protegidos por el Código de Comercio como parte de un marco legal. Pero no solamente ello,
sino que además, adicionalmente, es necesario considerar que estas sociedades mercantiles o comerciales eh, puede que decidan mantenerse bajo un mismo régimen, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, mantenerse como una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad anónima, mantenerse de la misma forma, o si quiere una sociedad colectiva, pues mantenerse inalterable. Pero puede que decidan en ese ámbito de adaptarse al mercado, de acudir a estas dos vías, a la transformación y a la fusión, a la transformación y a la fusión. Bueno, de acuerdo a los artículos 398, 404, opera la primera forma, que es la transformación. Y de acuerdo a los artículos 405 a 412 de su Código de Comercio, opera la fusión. Primero, como un preámbulo, veamos qué le caracteriza a la transformación. Y resulta de que se da la transformación básicamente cuando un tipo societario X se convierte en un nuevo tipo societario Y. Entonces el complemento está ahí, en la adopción de una nueva forma, de un nuevo tipo societario A que se convierte en B, A que adopta una nueva forma societaria B. Pero la característica, la cualidad es que al adoptar una nueva forma, la sociedad A, o convertirse en un nuevo tipo societario, la sociedad A, entonces aquello lo hace sin necesidad de que se disuelva, ¿no? Simplemente se transforma, ¿sí? Entonces, cuando opera la transformación, no es necesario que se disuelva la sociedad, ¿no? Básicamente es que se convierte de un tipo A un tipo B. Entonces, aquello nos da la idea de que cuando estamos frente a la transformación de sociedades mercantiles o comerciales, una sociedad colectiva muy fácilmente puede convertir su tipo societario A, que es la de sociedad colectiva, en un tipo societario B, que en este caso podría ser una sociedad de responsabilidad limitada, sin que necesariamente se disuelva, sin que opere la disolución. ¿Sí? Entonces es como una especie de transición, ¿no? Si quiere usted de una figura cuadrada a una figura redonda, o de una figura redonda a una figura cuadrada, ¿sí? La transformación opera siempre de más a menos. La transformación siempre opera de más a menos. Esa es una característica, ¿no? No puedo yo transformar un tipo societario que tiene, digamos, ciertas cualidades o características de una sociedad anónima, convertirla, transformarla para que se adopte una nueva forma, eh, digamos, en una sociedad de responsabilidad limitada. Esto no es posible. Entonces, la transformación va de menos a más, de menos a más. Esas son las cualidades básicas, ¿no?, de la transformación. La fusión implica algo contrario, implica la unión, pues, de dos o más tipos societarios para crear uno nuevo, ¿sí? Una nueva sociedad, una nueva entidad, si quiere usted. Esa fusión puede darse por absorción, básicamente, cuando una de ellas tiene más peso, vamos a decir así, absorbe a la otra que tiene menos peso, ¿no? Una que tenga más fuerza va a absorber a la otra que tenga menos fuerza. Me explico en unos segunditos. Cuando se da la fusión, básicamente
hay unión de dos elementos. Se funden, se unen, ¿no? Se unen, ¿no? Dos o más tipos societarios para formar uno nuevo. Es decir, puede que A y B se unan, se fusionen, se fundan para formar C entre A y B. Es decir, una nueva entidad, ¿no? Y esto puede darse, como le decía, por absorción. Puede que A no tenga tanto peso como B. Puede que A no sea tan fuerte como B. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que B, como es más fuerte que A, tiene más peso que A, puede que la absorba. Y si la absorbe, bueno, pues es que A se está fundiendo a B. ¿Por qué? Porque B tiene más fuerza, la está absorbiendo, ¿no? Entonces, esa es la regla general para la fusión. Resumiendo acá, la transformación y fusión de sociedades mercantiles o comerciales implican básicamente dos medios, dos mecanismos a partir de los cuales los tipos societarios puede que cambien o puede que se unan unos a otros, buscando básicamente que los derechos de los socios, los accionistas o los asociados y terceros como los acreedores estén protegidos en ese proceso para poder adaptarse la sociedad que está pretendiendo transformar o fusionarse, pues hasta que logre ese propósito de transformación o fusión, ¿ya? Eso es, eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya tiene la idea. Creo que inclusive la gráfica A y B de transformación y fusión son muy elocuentes para mostrarles las características o cualidades que tiene la transformación y que tiene la fusión, ¿ya? Eso es muy importante para que no se olvide, ¿ya? Entonces, allí tiene las características o cualidades principales. Ahora, ya le he dado la idea clara de lo que implica la transformación cuando hemos señalado que esta no es sino una forma, una vía a partir de la cual, ¿sí? Un, vamos atrás para que no se olvide, una sociedad A, ¿sí? Adopta un nuevo tipo societario B, ¿sí? Sin que opere esta situación es decir, sin disolución, ¿no? De la sociedad A que queda convertida en B. Entonces, si eso es así, ¿sí? El artículo 398 es la clave del éxito, porque si usted lee el artículo 398 del Código de Comercio, ha de estar consciente de que hay transformación cuando una sociedad puede y lo hace, de hecho, adoptando cualquier otro tipo societario que está previsto en el Código de Comercio. Es decir, cuando una sociedad A, sí, adopta una nueva forma societaria B, así de simple. Entonces, es como, mm, como que no necesitamos aquí pues de la disolución, simplemente de que una sociedad A quede por operación de la transformación, de haberse transformado, quede convertida en un nuevo tipo societario, pero no se disuelva la sociedad A para quedar convertida en B. Creo que es sumamente elocuente la gráfica que le estoy mostrando aquí. La sociedad original puede ser una sociedad, digamos, colectiva, no importa. Al operar el proceso de transformación, ¿sí? Es decir, esta sociedad original A, que es la sociedad colectiva, para transformarse, ¿no? Legalmente a una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Tiene que pasar por una especie de filtro, ¿no? Y esa especie de filtro, ¿no? Le va a permitir convertirse en un nuevo tipo societario.
¿no? De ser una sociedad colectiva operando este proceso legal que se llama de transformación, es decir, cuando una sociedad adopta un nuevo tipo societario sin disolverse, al pasar por ese filtro, ¿no? Va a salir, ¿no? Como como una nueva sociedad, como un nuevo tipo societario, ¿no? Como una nueva sociedad, ¿sí? Entonces, claro, hay una entrada y hay una salida. En el momento en el que opera el proceso de transformación legal, la sociedad A, sociedad colectiva, pasando por el filtro, ¿sí? Que es la transformación, ese adoptar un nuevo tipo societario sin que opere la disolución, va a quedar pues la nueva sociedad convertida en algo pues quizás de mayor dimensión, de mayor tamaño, de mayor robustez, quizás en una sociedad en comandita simple, quizás en una sociedad en comandita por acciones, quizás en una sociedad de responsabilidad limitada o quizás en una sociedad anónima. ¿Qué nos denota aquello? Que cuando se da la transformación conforme al artículo 398 de su Código de Comercio, al adoptar una sociedad A, una nueva forma prevista por el Código de Comercio, quedando convertida en una sociedad B sin que opere la transformación o la disolución, perdón. De igual forma, la transformación va siempre de menor a mayor. O sea que la regla aplica para la fusión también, claro, para la fusión y para la transformación. Entonces, claro, al pasar por este filtro, que usted está viendo como una especie de, 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 de círculo, ¿sí? La sociedad A, que fue la sociedad original, para quedar convertida en la nueva sociedad B, un nuevo tipo societario, para que se dé ese proceso de transformación legal, esa continuidad legal, que es un principio que le aplica, lo primero que tenemos que considerar es que no hay disolución, no hay disolución, ¿no? La sociedad A, ¿sí? La sociedad A, ¿sí? Básicamente sigue siendo A. Lo único que ha sucedido es que se ha convertido en un nuevo tipo societario, en una sociedad B. No va a desaparecer la sociedad. Es decir, para que entiendas, de ser sociedad colectiva, se ha transformado en una sociedad de responsabilidad limitada, bajo las mismas características o cualidades, sí, pero claro, ahora ya no será pues una sociedad colectiva, será una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Esto implica, además, que los derechos para quienes componen la sociedad A, inclusive los derechos para de los acreedores se mantienen intactos, ¿no? Se mantienen intactos. Quienes fueron socios de la sociedad colectiva terminan siendo socios de la sociedad de responsabilidad limitada, con sus derechos intactos. Quienes fueron acreedores de la sociedad colectiva terminan siendo, pues, acreedores de la sociedad de responsabilidad limitada, mérito de la transformación de la sociedad colectiva en sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Ahora, algo que aplica también por esa continuidad legal como un principio esencial es básicamente que cuando opera la transformación, además de que los derechos se mantienen intactos, como en el caso de la sociedad original convertida en una nueva sociedad, lo mismo con las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones que se tenían dentro de la sociedad colectiva, al operar el proceso de transformación de A, sociedad colectiva, en sociedad B, sociedad de responsabilidad limitada, esas obligaciones, ¿sí? Esos deberes se mantienen intactos, ¿sí? No se modifican, incluyendo esas obligaciones que tienen respecto a terceros. O sea que, para que se entienda mejor, cuando opera la transformación de esta sociedad colectiva que tenía ciertas obligaciones con respecto de ciertos acreedores, al operar la transformación, esas obligaciones pasan a formar parte de las obligaciones que van a tener estos socios, los mismos, dentro de la nueva sociedad que sería en este caso la sociedad de responsabilidad limitada.
frente a terceros, sí. Nada más que ha de cambiar la figura un poco, porque si usted se acuerda que en el caso de la sociedad colectiva, la responsabilidad es solidaria, ¿qué? E, I, li, mi, tada, ¿no? Solidaria e ilimitada. En cambio, en una SRL, ¿cómo es la responsabilidad de los socios frente a terceros? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es? A ver, no hagan que yo les pregunte, respondan ustedes, cualquiera de ustedes, activa su micrófono y ya. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios en una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Solidaria e ilimitada o solidaria ilimitada? ¿Qué dice? ¿Mm? Juliano, ¿quieres responder? Cualquiera de ustedes. Brian, contame. Estaba, pe- Limitado. estaba ¿Mm? pensando si era ilimitada o limitada, pero para mí frente Limitada, a terceros era ilimitada. claro. Pero claro, como se ha transformado de una sociedad de colectiva donde la responsabilidad de todos los socios era solidaria e ilimitada, al operar la transformación, la responsabilidad va a quedar convertida en una responsabilidad solidaria y limitada, ¿no? Por las características y cualidades que tiene la sociedad, la nueva sociedad, ¿no? Porque la responsabilidad en una sociedad de responsabilidad limitada es limitada nomás, ¿de acuerdo? Es así que opera la transformación. Es así como se da la transformación. No hay mucho secreto, ¿verdad, jóvenes? No hay mucho secreto. Cuando una sociedad A queda convertida en un nuevo tipo societario B sin que haya disolución de por medio, estamos frente a la transformación. ¿Sí? Así de simple, una sociedad que va de entrada queda convertida en una nueva sociedad que va de salida. Normalmente esa transformación va de menor a mayor y producto de esa salida, pues hay que considerar que como no hay disolución, la sociedad A no desaparece, más bien queda convertida en sociedad B. Los derechos de los acreedores y de los propios socios se mantienen intactos, es más, las propias obligaciones también se quedan ahí vigentes, no porque hubiera operado la transformación de sociedad colectiva van a desaparecer las obligaciones frente a terceros, más bien se van a mantener y van a modificar un tanto dependiendo del tipo societario en el que se convierta siempre de menos a más. Se modificará un tanto el grado de responsabilidad frente a terceros, como es el caso de convertirse, transformarse una sociedad colectiva en una sociedad de responsabilidad limitada por las características, sí, que ustedes notan, sí, es muy, es muy interesante considerar aquello, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Pero hay algo más que es sumamente interesante, ¿ya? En ese flujo que implica, ¿no? La transformación, porque es un flujo, ¿no? Es un flujo de una sociedad original A quedar convertida en una nueva sociedad B, se da un flujo, ¿no? Un flujo de transformación, ¿no? El flujo que da la transformación. Hay algo bien interesante además, para que usted se dé cuenta y por qué yo le decía, ¿qué ocurre si se transforma la sociedad colectiva en una SRL? ¿Cómo queda la responsabilidad frente a terceros? Porque si los derechos se mantienen, si la disolución, es decir, si no opera disolución, la anterior sociedad no se disuelve, más bien solo lo que ocurre es que se convierte en una nueva sociedad, en una sociedad B, los derechos se mantienen, las obligaciones se mantienen. Bueno, a ver, veamos si realmente eso es así. Sin entrar a mayores consideraciones, digamos, es necesario que usted recuerde esto. Los artículos 399 y 400 un poco dan los parámetros bajo los cuales se da la responsabilidad anterior de los socios, asociados, accionistas, como quiera, y qué es lo que eventualmente podría ocurrir, ¿no? Cuando opera un nuevo tipo societario. No hay dónde perderse, no hay dónde perderse. La regla es muy simple, ¿no? Si es una responsabilidad ilimitada y solidaria, ejemplo, cualquier tipo societario, ¿no? Ah, no, no, una sociedad colectiva, ¿no? Responsabilidad solidaria e ilimitada.
¿sí? No es que se modifique con el cambio, ¿no? Salvo que se modifique de ser una sociedad solidaria e ilimitada y se transforme, ¿no? Por las características o cualidades que tiene, ¿no? A un nuevo tipo societario, a un tipo societario B, que sería en este caso una sociedad de responsabilidad, ¿sí? Limitada, ¿sí? ¿Estamos? A un nuevo tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Ahí sí se va a cambiar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es obvio, porque acabamos de decir que es una sociedad colectiva en la que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, y si se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, va a ser solidaria y limitada. ¿Sí? Sí, eso se va a dar, pero no mágicamente, sino fruto de la transformación. ¿Sí? ¿Me entiende? Fruto de la transformación. ¿Sí? Fruto de la transformación. Ah, pero el acreedor tiene que estar de acuerdo, porque si el acreedor no está de acuerdo, quizás se tenga que mantener nomás como una responsabilidad solidaria e ilimitada, por mucho que haya, mientras opera la transformación, por si acaso, ¿no? No es que se va a mantener así toda la vida, no, mientras opera la transformación. Una vez que opera la transformación, puede que el acreedor diga, sí, pues como es una SRL y la ley dice que la responsabilidad frente a terceros es solidaria y limitada, bueno, pues ahora que se mantenga así. Pero mientras opera el proceso de transformación, no, no quiero yo como acreedor que se cambie, ¿no? Es decir, que se mantenga nomás solidaria e ilimitada, porque así es la característica de la sociedad colectiva. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Todos los acreedores tienen que ser notificados del proceso de transformación, siempre, ¿no? ¿Por qué? Para eso mismo, para ver si van a estar de acuerdo o no con ese proceso de transformación y cómo es que va a quedar la responsabilidad mientras opera el proceso de transformación. Para ello, bueno, pues con 30 días de anticipación tienen que ser primero notificados y pueden oponerse pues al proceso de transformación. Si no se oponen al proceso de transformación, noticiados los acreedores, bueno, pues entonces no pasa nada, ¿no? Es como que están admitiendo que sí están de acuerdo primero en la transformación y que una vez que se transforme, bueno, la responsabilidad va a ser solidaria y limitada de la nueva sociedad, porque es una SRL en la que va a quedar convertida. Con mayor razón, se presume además el consentimiento si es que los nuevos, es decir, los acreedores de la sociedad A, que eran acreedores de la sociedad colectiva, siguen firmando nuevos contratos con la nueva sociedad B, la sociedad de responsabilidad limitada, una vez que se ha transformado. Entonces ahí se presume que hay consentimiento, que haya la transformación y que no hay problema en el tipo de responsabilidad que se dé, ¿no? Fruto del cambio. Si es solidaria e ilimitada, no les afectará ya que cuando se transforme quede como solidaria y limitada, ¿sí? Es algo que usted tiene que acordarse, ¿sí? Entonces, los acreedores pueden oponerse al proceso de transformación y decir, no, si se va a cambiar la responsabilidad de solidaria ilimitada y no estoy de acuerdo, bueno, pues quizás el proceso de transformación tarde, pero claro, y además siempre y cuando hagan eso dentro de los 30 días de notificados legalmente con ese proceso de transformación, porque si no lo hacen se asume su consentimiento y listo, opere la transformación y cambie de responsabilidad ilimitada a responsabilidad limitada. Listo, no importa. Pero ¿qué ocurre? Digamos que ha habido consentimiento, digamos que es más, notificados personalmente los acreedores no han dicho nada sobre el proceso de transformación y sobre la responsabilidad solidaria ilimitada que va a quedar modificada en solidaria solidaria ilimitada en solidaria ilimitada. Supongamos que no hubieran dicho, listo, es así de simple. Va a adoptar la nueva sociedad el tipo de responsabilidad que debería adoptar, ¿sí? Si el nuevo tipo societario
exige que sea solidaria e ilimitada, pues será solidaria ilimitada. Pero si exige que sea solidaria ilimitada, como es el caso del ejemplo que le doy, ese tránsito de transformación de sociedad colectiva en sociedad de responsabilidad limitada, pues ahí cambiará, ¿no? El tipo de responsabilidad de ilimitada a limitada. Bueno, se entiende que eso se va a retrotraer hasta el momento en que operó la transformación. Y el nuevo tipo societario, pues asumirá esa condición de que sea solidaria y limitada. Listo. O al revés, a ver, normalmente va de menos a más, ¿no? Le he dicho. A ver, una sociedad en comandita simple puede quedar convertida en una sociedad en comandita por acciones. Sí, porque normalmente es de menos a más. Pero el tipo de responsabilidad es variado, ¿no? En una sociedad en comandita simple respecto a una sociedad en comandita por acciones, la responsabilidad de los socios que van a quedar convertidos en accionistas va a cambiar totalmente, ¿no? O quizás se mantenga. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo es la responsabilidad de los socios de una sociedad en comandita simple y cómo es la responsabilidad de los accionistas en una sociedad en comandita por acciones? ¿Se acuerda? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Dice, la de los accionistas era limitada y la simple era ilimitada. A ver, De- una vez más, en una sociedad en comandita simple, ¿cómo era? en la de simple, lo que recuerdo era ilimitada y la de los accionistas era limitada en base a su aporte de capital. Correcto. Listo. ¿Se da cuenta? Muy bien, me alegra mucho. No he copiado bien quién me ha contestado, pero me va a hacer recuerdo en clase presencial que me contestó, ¿ya? Súper, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay que considerar estos artículos 399 y 400. Son muy, muy importantes. Casi nos quedan 2 minutos y pico, así que si se cortase no se haga mucho problema, ya hemos dicho, ¿no? Eso es muy importante. El flujo, ¿no? De la transformación, esa barrera, ¿no? Para el tipo de responsabilidad que va a emerger, ¿no? Entonces, ¿para qué haya transformación? De acuerdo a la ley o transformación legal. Es decir, para que este proceso de adopción de un nuevo tipo societario sin que se disuelva el anterior tipo societario y quede convertido en un tipo societario B, siendo que el flujo, si el flujo es de una sociedad A que queda convertida en una sociedad B y normalmente va de menos a más retomamos, ¿no? Que la transformación implica la adopción de un nuevo tipo societario convertido en otro sin que se disuelva, ¿no? Considerando los principios que hemos dicho, ¿no? Que no hay disolución, que los derechos se mantienen intactos, no se cambian, ni tampoco las obligaciones con respecto a terceros no se modifican, no se cambian mientras no opere el proceso de transformación. Una vez que opera el proceso de transformación, usted estará consciente de que sí, puede que cambie, ¿no? Una vez que opere el proceso de transformación, que pasemos esta línea, ¿no? Esta barrera de la transformación, ahí sí se va a cambiar. Pero mientras opera, y mientras haya el consentimiento y se presuma, pues no pasa nada, ¿no? Va a operar nomás igual la transformación. Puede haber oposición, sí, pero ¿qué tal si no lo hay? Ah, mucho mejor, entonces igual. El nuevo tipo societario va a cambiar de ilimitado a limitado, de limitada o a ilimitada. No hay mucho, digamos, donde perderse. Va a darse esa situación. Puede darse, de hecho, se da en la realidad, se da, jóvenes. En la realidad se da. Estos son los 5 pasos, perdón, estos son los 5 pasos para que se dé la transformación. ¿Sí? Para que se dé. Sin estos 5 pasos, la transformación legal no se da. La voy a resumir chiquitita. Acuerdo unánime, balance especial, publicación, la escritura pública de transformación y el registro de esa escritura pública de transformación. ¿Ya? Es probable que se nos corte en unos segunditos. Una vez que retornemos, a, vamos a ver
¿Por qué estos 5 pasos son necesarios para que opere la transformación y se haga de una forma legal? No puede faltar ninguno de estos escaños, jóvenes. Falta alguno de estos escaños y el proceso de transformación no se considera cumplido de acuerdo a la ley, de acuerdo al Código de Comercio, máxime si nosotros estamos conscientes de esta realidad. ¿Ya?